Buenas tardes, noches o días, compañeros y profesor. En esta presentación les hablaremos sobre cómo se determina el sexo en dos grandes grupos de mamíferos que son los placentados y los marsupiales. Este proceso no solo depende de los cromosomas, sino de una red de genes que se activan o se inhiben mutuamente. Para sexualidad y sistema de determinación del sexo. Tanto los mamíferos placentados como los marsupiales tienen sexualidad dioica, o sea que hay individuos machos y hembras. El sistema de determinación del sexo es cromosómico, XX para hembras y XY para machos. El cromosoma Y contiene el gen maestro SRY que inicia la diferenciación masculina, mientras que en marsupiales el sistema también es XX y XY, pero el cromosoma Y es más pequeño y menos complejo. Bueno, ahora vamos a hablar de los genes maestros, los masculinizantes y los feminizantes. Bueno, el gen maestro masculinizante es el SRY, que está ubicado en el cromosoma Y, y su función es activar el SOX9, que promueve la formación de los testículos. SOX9 también es esencial justamente para la diferenciación de las células de Serotili y también para la producción del AMH, que también se le conoce como la hormona antimulleriana. Los genes feminizantes principalmente son el WNT4, también el RSPO0O1 y el FOXL2. FOXL2 suele mantener la identidad ovárica y reprime los genes testiculares principalmente. Em, Existe una regulación cruzada cuando hablamos de que SOX9 inhibe los genes feminizantes y estos inhiben principalmente también a SOX9. Bueno, aquí principalmente podemos ver un esquema en donde podemos apreciar lo que es ¿cómo se llama? Eh, la, la red de la expresión génica que conocemos como las señales input. Vemos que en la parte izquierda, en la izquierda superior, vemos en las señales AB que llegan desde afuera de la célula o desde otras rutas internas. Estas señales son principalmente reconocidas por las proteínas que son las receptoras de la membrana en el citoplasma, justamente. eh, para después justamente pasar a la transducción de las señales. Una vez que el receptor encuentra la señal, esta se activa en una forma de, ¿cómo decirlo? Como de cadena de moléculas que incluyen a las quinasas y también a otras proteínas. Estas cadenas se encargan de modificar los factores de transcripción, que se puede ver principalmente que es el factor de transcripción A, que activa las señales tipo A justamente, y el factor de transcripción B, pero este está inactivo principalmente hasta que la señal B nuevamente lo vuelve a activar. Después de este punto pasamos a la entrada del nucleolo y el control del DNA, que es justamente la tercera parte de todas estas flechitas, que es donde una vez que se activan los factores de transcripción, entran directamente al núcleo y se unen a la región específica del DNA que se conoce como el cis regulador de las secuencias, de los elementos de secuencias. Estas más que nada lo que hacen es controlar cuándo y en qué cantidad se va a expresar un gen. Y aquí en la imagen podemos observar que hay varios factores de transcripción que se están uniendo a las regiones y forman un complejo de regulación donde reclutan todo lo que es el RNA polimerasa que se encuentra en esta zona.
Y aquí en este proceso también determinamos si el gen es ¿cómo se llama? Si es que el gen se va a transcribir. Para cuando vamos para el output, que es una salida del núcleo justamente después de que se transcribe, el RNA polimerasa es reclutado de forma adecuada y después empieza el proceso de síntesis del mRNA, que, bueno, en este caso también se conoce como RNA mensajero, y sale del núcleo hacia lo que es el citoplasma. Ya una vez que está en la salida del citoplasma, el RNA mensajero es traducido por los ribosomas a justamente las proteínas, y esas proteínas lo que realizan es la función específica de la célula, que puede ser la enzima, el receptor, la estructura, o bueno, depende de qué forma se le esté dando. Y bueno, eso sería todo por esta parte. Ahora, tenemos la evidencia experimental, que es el análisis de la expresión génica. Y encontramos que, por ejemplo, en embriones de los marsupiales pequeños, el SRY o SRY se expresa únicamente en los machos, en el gen XY, activando el SOX9 del cual mencionamos anteriormente. En embriones XX y SRY no está presente, se expresan hasta el WNT4 y el RSPO1, que es el que se encarga de promover todo lo que es el desarrollo del ovario o desarrollo ovárico. También se ha comprobado que con técnicas como el RT-PCR y el análisis transcriptómico, me parece, es cuando se pueden verificar que estos procesos se están cumpliendo y podemos mantenerlo como una evidencia sólida. Ahora, cuando hablamos del experimento funcional, tenemos que hay algunos marsupiales ocupan, bueno, se hizo un experimento en algunos marsupiales y también en algunos ratones knockout para el SRY, donde desarrollaban ovarios que, aunque tenían un cromosoma Y, y bueno, en los ratones XX con la sobreexpresión del SOX9 se comprobó que sí desarrollaban testículos funcionales. Ahora, cuando hicimos la comparación, o se hizo la comparación más bien en marsupiales SRY, estos se expresaban más tarde, lo cual sugiere que existían diferencias evolutivas en la sincronización del desarrollo sexual. Entonces, bajo esta condición, se pudo comprobar que el experimento efectivamente era funcional. Aquí tenemos una imagen de la ontogenia de los sistemas reproductores de machos y hembras de el canguro tamar o el Macropus eugeni, en donde se ven que el desarrollo de sus estructuras sexuales externas ocurre justo antes y después del nacimiento. A diferencia de algunos mamíferos presentados, los marsupiales, perdón, nacen en una etapa muy temprana del desarrollo, lo que nos permite observar cuándo se forman sus estructuras. Por ejemplo, en la imagen nos dice que 5 días antes del nacimiento, o sea, en el día 22 de gestación, ya se pueden ver en machos los primeros abultamientos escrotales, en hembras los brotes mamarios y después del nacimiento, aproximadamente en el día 26.5, los cambios continúan y se pueden ver en machos los brotes escrotales empiezan a moverse hacia el centro y empiezan a fusionarse formando un saco escrotal y se empieza a completar hacia el día 8 de posparto. Los pliegues que forman la bolsa o el marsupio apenas comienzan a distinguirse para las hembras en esa etapa de vida. La diferenciación de las gonadas también ocurre después del nacimiento. Por ejemplo, en machos los testículos empiezan a diferenciarse desde el día 3 posparto y son detectables por histología y por la actividad de la sustancia inhibidora de Müller. Y en hembras los ovarios se diferencian más tarde, hacia el día 7 posparto.
Como conclusión, pues tenemos que la determinación del sexo de mamíferos es un proceso complejo y está regulado por genes maestros y la interacción entre estos. Aunque el sistema XX y XY es común, hay diferencias evolutivas entre placentados y marsupiales. Comprender estos procesos nos ayuda a explorar la diversidad biológica que hay al momento de esta diferenciación y selección sexual para entender algunos trastornos que ocurren en el desarrollo sexual. Y pues gracias por su atención. Ah, están nuestras fuentes. Sí, muchas gracias por su atención.